Buenas noches, amados, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes en este episodio de Aposento Alto en Casa. Les saluda a su amigo el pastor Job Rodríguez y vamos a continuar con el tema donde nos quedamos el día de ayer respecto a los desiertos. Gloria al Señor. Dios ha estado hablándonos a través de este tema de los desiertos, donde hemos encontrado con una claridad, hemos encontrado con una serenidad la voz de Dios que nos lleva y nos guía en este tiempo complicado. Es importante que tú y yo como iglesia podamos saber que Dios está todo en sus planes. Es muy importante que tú y yo como iglesia de Cristo podamos considerar que absolutamente toda situación está en las maneras de Dios. Nunca jamás nada sale de los planes de Dios. Esto te tiene que dar paz en sí mismo, amado. Porque tienes un Dios que está al control, tienes un Dios que está al mando, tienes un capitán general que se llama Jesucristo. Tenemos un supercomandante que es Jesucristo y Él va al frente. Y podemos poner un sinfín de historias en la Biblia que van a ratificar esto que estoy diciendo. Pero el enfoque principal es que aunque la tormenta esté azotando en este tiempo a nivel mundial, porque ahora debemos reconocer que la crisis a la que nos estamos enfrentando no es una crisis local, no es una crisis personal o familiar, sino es una crisis global. Y de tal manera la tenemos que enfrentar como una crisis global, sea cual sea el origen de este virus, sea cual sea el origen de las crisis económicas, sea cual sea el origen, tenemos que enfrentarlas con el poder de Dios. Dios no nos dijo en su palabra que indagáramos respecto a los orígenes de las crisis, sino que las enfrentáramos y vayamos directo a ellas para conquistarlas y para vencerlas con la fe y determinación de que Dios está con nosotros. Es importantísimo que hoy en día puedan levantarse los hombres y las mujeres de fe. Es de suma trascendencia que en este tiempo puedan levantarse los hombres con una convicción plena en su Dios. Es determinante que se levanten las mujeres que confían en un Dios poderoso. En esto estriba el caminar cristiano, en la confianza plena en Dios. Ahora yo quisiera preguntarte, y es una pregunta retórica, ¿tienes fe? ¿O qué nivel de fe tienes? ¿Cuánta confianza tienes en el Señor? Porque al fin y al cabo podemos determinar la fe como confianza. Al fin y al cabo vamos a determinar la fe como confiar en Dios, sin lugar a duda. Si tú tienes la certeza que el día de mañana no lloverá, no vas a subir un paraguas a tu vehículo o no vas a cargar un paraguas cuando salgas a la calle porque estás convencido que no lloverá. Eso es confianza. Cuando tú y yo tenemos la plena certidumbre en Dios, podemos descansar en Él. El libro de Daniel nos dice que el pueblo que conoce a Dios se mantendrá firme. Y esto es muy sencillo, porque a medida que tú y yo conocemos a Dios, dejamos de cuestionar el por qué Dios hace las cosas. Y esto quiero dejarlo en claro, que no es un principio de ceguera espiritual, o no es un principio de una fe ciega. Dios no nos lleva a nadie a una fe ciega. Dios nos lleva a cada uno de nosotros a tener una fe consciente de Dios. Nos lleva a saber que Él está con nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de caminar viendo al invisible, no una fe ciega. Pero cuando conocemos a Dios y nos adentramos en la conciencia de lo que Dios nos dejó en su palabra para poder avanzar y crecer, vamos a ser determinantes y no vamos a cuestionar. Desafortunadamente hoy en día muchas personas siguen preguntando por qué Dios hace esto, por qué Dios hace aquello, cuando eso es irrelevante. En el sentido esencial, cuando conocemos a Dios sabemos que Él es bueno. Entonces todas las cosas para nosotros ayudan para bien. Sabemos que Dios no improvisa. Sabemos que Él planificó nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Mira, me llamó la atención una frase que dio uno de los motivadores más grandes actuales, Daniel Javif. Y es una frase que si la tomas sin connotación bíblica, levanta el ánimo, te ayuda, te eleva, que es lo que él lo hace con toda la buena intención del mundo. Pero esta frase no tiene ningún sentido cristiano o bíblico. Y no quiero hablar de la persona, no es mi intención, él tiene toda la buena intención de ayudar a la gente y gloria a Dios, cada quien desde su trinchera ayuda.
Pero el sentido de lo que dijo dice esto, y esta es una frase que hemos oído repetitivamente, es una frase que en constante la gente escucha de ciertos motivadores. Y esta frase dice así: no te desanimes, Dios sigue escribiendo tu historia. Y 20,000 likes y hasta mucha gente ahí poniendo gloria a Dios, amén, aleluya, Dios habló. Bueno, toda esta gente que le puso like y dice que Dios habló, no tiene ni el más mínimo conocimiento de la Biblia. Porque no necesitas emocionarte por esa mentira. Esta es una cuestión totalmente emocional, totalmente almático y totalmente infundado. Hay una promesa mucho más grande del hecho de que Dios esté escribiendo tu historia. Y esto que debe de motivar realmente tu alma, tu corazón, tu espíritu, para que influya en tu cuerpo es lo siguiente: Dios no escribe tu historia por la razón de que antes de la fundación del mundo, Dios ya escribió tu historia, Dios ya escribió tu vida. Dios no está improvisando conforme a las circunstancias. Dios no vio la pandemia y se sorprendió y va a cambiar el rumbo de tu vida. No, amado. Desde antes de la fundación del mundo, tu vida estaba plenamente planificada por Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Esto sí debe de darnos una alegría gloriosa, porque podemos descansar en el hecho de que cada situación que vivimos está bajo el control absoluto de Dios, bajo el control total de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar paz y reposo. Paz para conocer la voluntad de Dios y reposo para movernos en ella. Y a medida que nosotros creamos, tengamos la confianza que Dios ya planificó totalmente nuestra vida, que Dios ya planificó totalmente lo que nosotros somos, lo que seremos y lo que nos acontecerá, entonces vamos a tener reposo. Porque Él nos predestinó. Así que no hay nada que pueda cambiar, sino nuestra actitud frente a las circunstancias. A veces pensamos que el hecho de tener un Dios poderoso, las guerras no vendrán. Esto no es así. Porque la Biblia nos enseña que en medio de las batallas y en medio de las guerras, los héroes de la fe se fortalecieron. Tomaron fuerza en batalla. Yo recuerdo al rey David cuando enfrentó al gigante. Seguramente en un momento tuvo miedo en su carne, es natural, se iba a enfrentar a un mono de casi 3 metros, 2 metros 75 aproximadamente, y él medía aproximadamente unos 70. O sea, le llevaba más de 1 metro de estatura, no es cualquier cosa. Pero independientemente del tamaño, independientemente de la circunstancia, él decidió caminar en fe, caminar confiando, no por vista, sino por fe. Y sabes la historia, enfrentó al gigante, le arrojó la piedra, lo derrotó, sucumbió. Goliat tomó su espada a David y le cortó la cabeza. Uno de los problemas de la iglesia actual, que a falta de buena enseñanza, que a falta de sana doctrina, y gloria a Dios que ahora podemos establecer la sana doctrina a través de estos medios, y por lo cual tenemos la disposición, la tenacidad de predicar todos los días, podemos confiar en Dios a través del crecimiento y del conocimiento de la palabra. Pero te decía, uno de los conflictos tremendos de la iglesia actual, de la iglesia de Jesús actual, de la iglesia de Cristo, es que se mueve mitad por fe y mitad por vista. Y si tú quieres ser parte de la iglesia con la cual nos vamos a ir en el rapto, parte de la iglesia con la cual seremos arrebatados en las nubes, tú y yo es determinante que no tengamos esta mezcla de vista y fe. Sí creo, pero por si acaso. Sí creo, pero por si las dudas. Como por ejemplo cuando las personas en este tiempo de crisis o sin crisis, en el tiempo de ofrendas y diezmos, Señor, tú sabes mi situación y no diezmo porque si me hace falta. Eso no es fe. Eso no es convicción, confianza. Eso es desconfianza, disimular. En este tiempo Dios nos está llevando a que superemos nuestras expectativas, superemos nuestros límites, vayamos más allá, donde hemos estado estancados por años. Y en este tiempo de reinventarnos, vayamos y conquistemos nuestros propios gigantes. Y que no caminemos por vista, ni siquiera mezclado. Ahora, te estoy hablando desde una postura no como que lo alcancé, sería una total y reverenda mentira.
sino como alguien que tiene todas las luchas, todos los días, para deshacerme de mi vista natural y siendo hipotético, para comenzar a caminar o aumentar mi caminar con los ojos de la fe. Esto es trascendente. Porque cuando caminamos conforme a la dirección del Espíritu, vamos a confiar plenamente. Desde la provisión, desde la sanidad, desde la protección, desde los milagros. Y vamos a atrevernos a hacer cosas que en otro tiempo no nos atreveríamos a hacer. Porque ahora no estamos caminando por vista, sino estamos caminando por fe. Hay algunas personas que se han comunicado con nosotros y nos han escrito que por qué hacemos de salir a las calles en medio del pico de pandemia. ¿Por qué no esperamos? O lo hacemos como la mayoría que está orando por Facebook. Mira, hace un mes yo tenía planificado hacer un Noches de Poder, que eran las actividades que hacemos de milagros en la iglesia, por Facebook. Pero tenía cierta inquietud y oramos a Dios y yo sentí en mi corazón que no era la línea. Porque se iban a conectar los cristianos y no íbamos a tener el alcance que yo quería para la gente que no conoce a Cristo. Entonces yo le pedí al Señor dirección y Dios puso en nuestro corazón salir a las calles a orar por enfermos y a predicar el mensaje de Jesús. Y mucha gente se sorprende porque hasta ahorita poca gente lo está haciendo. Realmente conozco un solo ministro en el país que lo está haciendo. Debe haber más. Ojalá que así sea. Pero nos preguntan que si no hay temor. Y te soy honesto, no. Esto no implica que me voy a descuidar o que voy a tomar decisiones arbitrarias. No, con todas las medidas precautorias salimos. Pero el punto esencial donde quiero llegar es el siguiente. Si nosotros nos aseguramos de ir ungidos, Dios va con nosotros. Y si Dios va con nosotros, Él va al frente de nosotros. Y Dios nos librará de cualquier pandemia. Claro, sin tentarlo, ¿verdad? Sin caer en la tentación, que eso es incorrecto, es pecado. La Biblia es muy clara, no tentarás al Señor tu Dios. Pero si vamos ungidos, Él nos guardará y Él nos librará porque estamos haciendo la gran comisión, ir a orar, a predicar ir a predicar el Evangelio, sanar enfermos, liberar a los cautivos y demás. Los nuevos aspectos de la gran comisión que tú conoces. Pero si no vamos ungidos y no nos aseguramos que el Espíritu Santo está con nosotros, vamos por nuestra propia cuenta. Y entonces aquí está el conflicto. Cada situación que hagas, tienes que asegurarte plenamente que Dios va contigo y que Dios es el que te envía. Y entonces impactarás las vidas a donde Dios te lleve, en las maneras que Dios quiera. El éxito no se mide en los views. El éxito no se mide en los likes. El éxito se mide conforme en hacer lo que Dios dijo que tenías que hacer. Hoy, muchos ministros tratan de tener invitados todos los días para aumentar sus likes, para aumentar sus views. Está bien. ¿A quién? Jesús no se mide así. Jesús no se mide así. Jesús, cuando lo querían hacer rey, Él se ocultaba. Él se alejaba. Porque no se trataba de ego o vanidad. Se trataba de hacer la obra de Cristo en todas maneras. En las maneras de Dios. Así que oremos a Dios. Gracias. Oremos a Dios. Y que Dios nos guíe en las maneras correctas. Lo que Él tiene para nosotros. Gracias a mi asistente, el profeta Josué, que siempre está aquí al pendiente. Gracias, hijo. Ya en unos años más, aquí lo verán ya predicando y profetizando a las naciones. Gloria al Señor. Bueno, continuemos. Así que, amado, tú y yo tenemos que asegurarnos de estar haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos, porque Dios no va a respaldar algo que Él no dijo. Esto es un principio básico y elemental. Dios va a respaldar lo que Él dijo. Ahora, mira, desafortunadamente, la crisis nos llevó a todos a reinventarnos. Bueno, desafortunadamente no a todos. Porque hay un sector de ministros rebeldes
que nunca cerraron sus iglesias o ya abrieron sus iglesias cuando la indicación es no abrir. Pero lo que me llama a mí poderosamente la atención es que su rebeldía, y lo digo con todo respeto, su rebeldía hacia el gobierno, hacia las instituciones, los llevó a hacer lo mismo que estaban haciendo antes. Eso no es una revolución. Eso es un desacato a la autoridad, se acabó, intrascendente. El que ahora se estén congregando es simplemente un desacato porque están haciendo lo mismo. No están provocando una revolución aunque se sientan los nuevos Panchos Villa. No. Esta nueva normalidad nos va a llevar a una nueva normalidad dentro de la iglesia, donde el poder de Dios tiene que ser vital. La gente tiene necesidad en las calles, la gente tiene necesidad en sus casas, la gente tiene necesidad y se está muriendo sin Cristo, y no solamente de coronavirus. Amado, en estas semanas que tenemos saliendo, por la gente que hemos orado, el 98% de la gente, y lo tenemos por estadística, el 98% de la gente tiene depresión, tiene desánimo, tiene ansiedad, tiene toda esta serie de problemas emocionales, y la iglesia quiere volver a encerrarse en sus templos, quiere volverse a encerrar en sus bodegas, en sus locales. Dios hizo todo, amado, para reinventarnos, para sacarnos del templismo y cumplir el propósito de la iglesia. ¿Sabes que iglesia en griego significa eclesia, o es la palabra eclesia, que significa los que salen fuera? Pero los que no hemos entendido, los que no han entendido el propósito de esta transformación, de esta metamorfosis, sí, metamorfosis. Porque la Biblia dice que somos transformados día a día conforme a la imagen del Hijo. Quieren volver a lo mismo, encerrarse. Bueno, muy respetado, prohibido prohibir, diría el señor presidente. Pero lo que a ti y a mí nos compete es escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo. No se desató una pandemia para volvernos a encerrar. Y con esto no digo que no vamos a tener reuniones presenciales. Claro, cuando se nos permita vamos a tener nuestras reuniones presenciales. Pero tenemos que continuar y aumentar el evangelismo en las calles. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Así que es el tiempo en que tú y yo, como iglesia de Cristo, iglesia que anhela ser la vencedora, iglesia que anhela ser la que se va a ir en el rapto, iglesia que anhela ser la que espera al Señor en las nubes, necesitamos despertar y levantarnos e ir y conquistar la tierra que Dios nos ha dado. No descansando en el ego, en la vanidad, en la soberbia, sino superando todas esas cosas infantiles, yendo a conquistar lo que Dios nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema porque ya nos ha pasado que seguimos en la línea y no tocamos el tema, y quiero avanzar las maneras que Dios nos ha dado. Estamos tocando el tercer desierto, que es el desierto de Sinaí, que hablamos, que es el tercer desierto, que significa arbusto, por causa de la zarza que Moisés vio y no se consumía, donde Dios le llamó para salvar a su pueblo. En este primer encuentro de Dios con Moisés se da inicio a una relación entre Dios y su siervo Moisés que perduró por siempre, prefigurando el principio de la unión con Cristo. Y aquí se nos va a enseñar una disciplina, que es la disciplina de la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Y vamos a enseñar 9 aspectos. Número 1, platicamos de que en Sinaí será establecido el temor de Dios. En Sinaí se va a enseñar este principio del temor de Dios, que va a hablarnos respecto a 3 cosas. Número 1, hay protección, hay paz y reposo. Y número 3, hay vida, que es la vida de Cristo. Número 2, en Sinaí Dios da los 10 mandamientos como principios universales de sabiduría, establece la ley. Número 3, Dios les convoca para celebrar 3 fiestas anuales, que son 7 fiestas enlazadas que prefiguran el plan de Dios para su pueblo y su iglesia. En este aspecto, amado, Dios nos va a decir el que nota. Primero establece el temor. Número 2, da los 10 mandamientos, su ley. Número 3, nos va a decir el qué hacer a través de las fiestas anuales prefiguradas al plan de Dios. Número 4, nos va a decir el cómo hacerlo.
Porque en este cuarto aspecto que nos enseña Sinaí es que mostró sus caminos mediante el diseño del tabernáculo. Es decir, nos da el qué, nos da el con qué, el qué y el cómo. Porque el principio de Dios es no dejar nada arbitrariamente, sino darnos todo el compendio para poder realizar su obra eficazmente. Por eso el Señor, antes de lanzar a los discípulos, ya habían sido discipulados por Él por 3 años y medio, pero antes de lanzarlos al mundo les dijo, no salgan de Jerusalén y no hagan nada, aunque ellos, sabes que levantaron un nuevo apóstol antes de que viniera el Espíritu Santo, y bueno, no fue nombrado nuevamente, ¿verdad? Porque el que iba a suplir a Judas es el apóstol Pablo. Pero el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. O sea, con la capacitación correcta, para que no lo hicieran en sus propias fuerzas. Número 5, el quinto principio que Dios les dio aquí es, les dio un sacerdocio, les dio sus vestiduras, les dio las responsabilidades y les dio los sacrificios, que es tipo de la obra de Cristo en la cruz. Cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de los ministerios. Cuando hablamos de vestiduras, hablamos de los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de responsabilidades, hablamos respecto a las áreas en función de cada ministerio. Y cuando hablamos de sacrificio, hablamos de la vida de rendición que Cristo pide para sus hijos, para sus siervos. Recordemos que el centro del Evangelio es, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Número 6, les va a dar una orden de acampar y para marchar, así como sus banderas. Gloria al Señor. Y todo esto va a ser prefigurando el orden divino para la iglesia, que salió de Egipto un montón de esclavos en Sinaí, de forma, ahora son transformados en los escuadrones del ejército del Dios viviente. Vamos a Números, capítulo 21, por favor. Números, capítulo 21. Vamos a leer el versículo, Números 2, 1 y 2. Gloria a Cristo. Números 2, versículo 1 y 2 dice: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñes de las casas, según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Gloria al Señor. Voy a leerlo nuevamente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Aleluya. En este sexto aspecto que Dios va a enseñarnos, Dios va a decirle al pueblo: acampa y marcha. Y este es un principio que hoy en día estamos viviendo. Dios está pasando a la iglesia por el desierto de Sinaí para establecernos en su palabra. Porque creció una iglesia fuera de la palabra de Dios. Creció una iglesia desafortunadamente sin un fundamento sólido, sin una doctrina clara. Por eso vemos tantos idiotas predicando tanta tontería, predicando tanta basura. Humanismo, mercadotecnia, psicología, motivación. Y la gente lo sigue porque no tiene un fundamento en la palabra, y la Biblia lo advirtió, que el pueblo perece por falta de conocimiento, aunque disfracen la Biblia, aunque prediquen un evangelio sobre otro evangelio, y no es que haya otro evangelio, sino que lo han distorsionado. Por eso es tiempo que tú y yo, ahora que Dios nos está llevando al desierto de Sinaí, seamos establecidos en la palabra de Dios, seamos establecidos en el modelo divino, seamos establecidos en el modelo de Dios para su iglesia nuevo testamentaria. Dios nos hizo acampar un tiempo, Dios nos hizo estar en un momento, en un resguardo, bueno, que aún todavía aquí en México, específicamente en León y en Guanajuato, donde nosotros vivimos, todavía hay un resguardo a causa del aumento de contagios. Pero acampando para ser establecidos en la palabra, para que cuando Dios diga marchen, nos levantemos y vayamos a conquistar nuestras ciudades para Jesucristo. No podemos volver a la misma apatía, no podemos volver al mismo antagonismo de crítica,
de desilusión, de inmadurez. No se puede, amado, o debería decir, no se debe. Porque tenemos en el deber ser, de lo que debe de ser y en lo que realmente es. Pero si tú y yo amamos a Cristo, hoy más que nunca tenemos que buscar su presencia, hoy más que nunca tenemos que orar, hoy más que nunca tenemos que leer la Biblia, hoy más que nunca tenemos que adentrarnos en la palabra, porque es tiempo de ser capacitados, porque es tiempo de ser preparados, porque es tiempo de que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio y que digamos al mundo entero, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. ¡Aleluya! Que nos dejemos de toda situación de pretextos para predicar a Cristo. Es que estoy muy ocupado, es que tengo mucho trabajo. Pues las 24 horas no trabajas. Tienes tiempo. Y si es que no sé qué decir, bueno, todos los días yo mando mi diario maná. Un mensaje de 4 o 5 minutos, el cual tú puedes reenviar a tus amigos. Y va a llegar la palabra y esta nunca vuelve vacía y tarde que temprano te van a preguntar y ahí comienzas a evangelizar. ¿Y qué pasa si me dicen algo que no sé? Pues ponte a estudiar o mándame un mensaje, una llamada y yo te ayudo. Pero tenemos que eliminar los pretextos. Es que no se puede, es que no es para mí, es que no es mi tiempo. Si no es ahora, amado, tendrás que hacerlo en la tribulación. Porque a diferencia de lo que muchos creen, yo te digo con todo el corazón y por dirección del Espíritu de la profecía, es que Cristo está a punto de regresar por su iglesia. Apocalipsis nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo. Y hay un clamor que gime el Espíritu Santo a los ministros que estamos escuchando su voz y es Cristo viene. Mateo 24 dice, he aquí a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, aleluya. El clamor no dice el esposo llegó. El esposo está ahí, el clamor dice, aquí viene el esposo, y esto es lo que va a despertar a la iglesia verdadera. Por eso no dejamos de predicar Cristo viene, porque este es el clamor del Espíritu Santo para sus ministros, este es el clamor de la voz del Espíritu Santo para su iglesia. Cristo viene, levántate, haz tu trabajo, haz tu tarea, predica a Cristo, sana a los enfermos porque el tiempo se está acabando. Gloria al Señor. Así que vamos con todo el corazón a predicar a Cristo Jesús. Vamos con todo el corazón a levantarnos, cada uno en su bandera, cada uno bajo la dirección de Dios, como un cuerpo. Hay algo que a mí me llama la atención que pasa aquí en México. Hay movimientos que se levantan en contra del gobierno y pues bueno, están en su derecho y cada quien. Pero se organizan y lo hacen. Yo me pregunto, ¿por qué la iglesia no se organiza o nos organizamos y salimos a predicar a Cristo? ¿Hay temor? ¿O tienes el pensamiento como muchos dicen, es que es responsabilidad de él porque es el pastor, porque es el apóstol, porque es el evangelista? No. La gran comisión, Cristo nunca dijo, esto harán mis ministros. No. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, a los que confían, a los que obedecen. ¿Cómo quieres que Dios te use el milagro si no oras por nadie? ¿Cómo quieres orar cómo quieres que Dios te use en sanidades, en milagros si no te atreves a orar por nadie? ¿Esperas que todo vuelva a la normalidad y que todo se acomode para que lo que hagas? Pues malas noticias, no va a volver a la normalidad de antes, esto ya no va a cambiar. Tenemos que ser guiados por Dios en las maneras correctas para llevar a cabo la gran comisión, porque Dios sigue siendo el mismo. No hay un paréntesis en la gran comisión que dice, y cuando vengan pandemias suspenderán la predicación. No. Algo que he sabido es que en medio de las crisis la iglesia verdadera se ha levantado. Algo que sabemos es que en medio de las crisis la iglesia verdadera ha resurgido con poder y con gloria.
Gloria al Señor. Cada quien desde su trinchera, desde su bandera. Hoy se está haciendo convocaciones de oración por internet. Gloria al Señor de los ministros. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Pero es necesario también que salgamos a predicar. Que hagamos a un lado el miedo. Que hagamos a un lado el temor. Que hagamos a un lado esa incertidumbre y confiemos en Dios. Pastor, y si me contagio, pues ahora que Dios te sane. Y listo, vamos, adelante, seguí. Porque Cristo viene, amado. Un balance que siempre hago yo es el siguiente. Vamos a hablar hipotéticamente. Imagínate por un momento que Jesús vivió en un tiempo de pandemia. Que había una pandemia que era la lepra. Pero vamos, que vivió en un tiempo de coronavirus, o de este nuevo coronavirus. ¿Se detendría? Claro, obedecería la instrucción, porque Él cumplió la ley. Toda. Él fue sin pecado, sin mancha. Cumplió toda la ley para eximirnos a nosotros del cumplimiento de ella. Pero Él hubiera sanado enfermos. Y tú puedes decir, pastor, pero yo no soy Cristo. Pues te equivocas. Porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Me entiendes? La Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Donde tú estés, donde yo esté, ahí está Cristo. Solamente necesitas confiar y solamente necesitas creer. Porque tenemos un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que abrió el mar y que hizo pasar un pueblo por lo seco. Pastor, y si me contagio, amado, la Biblia dice, pasarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por el agua y no te ahogarás. Bueno, no dice que no te mojarás, ¿verdad? Pero dice que no te ahogarás. Confía. Ahora insisto, no es un levantamiento que quiero promover de desorden, de desacato. No, ora a Dios. Comienza por lo básico, reenvía los mensajes. Si no te llega mi diario maná, el mensaje que mandamos, envíame un mensaje por favor para reenviártelo. Vamos de menos a más. Tampoco es salir valentonamente y hacer situaciones que no son. Por eso aclaré el punto. No es tentar a Dios, sino es escuchar la voz de Dios y caminar en las maneras correctas, cumplir la gran comisión. Así que, amado, tenemos una gran responsabilidad. Dios nos ha llevado a acampar para ser establecidos en su palabra, ser establecidos en las maneras correctas. Y cuando Él diga marchen, vayamos en el poder de Dios, con la bandera del poder de Dios. Aleluya. Bueno, pues vamos a terminar aquí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno. Yo te pido, Señor, que venga un entendimiento sobre cada uno de mis hermanos que nos está viendo y escuchando. Que tu Espíritu Santo sea activándoles, que tu Espíritu Santo sea llenándoles, que tu Espíritu Santo sea ministrándoles, que tu Espíritu Santo sea ayudándoles, Señor, en todo. Te pido que les bendigas, que supla sus necesidades. Si alguno está enfermo, te pido que les sanes en el nombre de Cristo Jesús y que reciba su milagro ahora. Padre, si alguno está pasando por tristeza, por ansiedad, por desespero, por desánimo, te pido que se vaya fuera de su alma en el nombre de Cristo y que reciban Espíritu Santo y sean libres en el nombre de Jesús. Ayúdales, Padre, y que esta palabra pueda llegar a lo profundo de su corazón. Yo confío en tu palabra que dice que esta nunca vuelve vacía, sino antes hace por lo cual fue enviada para dar mucho fruto. Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Amado, no te olvides de compartir este video para que muchos más hermanos sean bendecidos. Compártelo en todas tus redes sociales para que reciban una palabra de ánimo y de enseñanza. También te invito a todos los hermanos que quieran ser amigos de este ministerio, que nos envíen un mensaje. Aquellos que Dios ponga en su corazón, enviarnos un donativo
para poder seguir predicando el Evangelio y llevarlo a muchos más lugares. Te pido que seas sensible a la voz de Dios y que seas un colaborador de este ministerio y nos ayudes a llegar a más países y a más personas. Si es de bendición, sé sensible a Dios. Dios te lo multiplicará al 100 por 1 y nosotros te lo agradeceremos enormemente. Envíanos un mensaje si necesitas oración, que con todo el corazón oraremos confiando en Dios por un milagro. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Bendiciones.